Gracias por el día de hoy. Pedimos tu bendición o pedimos que sigas bendiciéndonos, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y haciendo la obra que nadie más puede hacer, Padre. Gracias. Oramos por lo que nos corresponde el día de hoy. Te pido que me des toda tu paz, tu tranquilidad, Señor, para poder exponer lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, a todos bienvenidos. Libro de Jonás. Hemos llegado al final del libro, seguramente hoy día no lo vamos a terminar. Tal como lo llamamos en un momento, las aventuras de Jonás. Un profeta menor. Ahora, el libro de Jonás, lamentablemente, muchas personas piensan que es una historia exclusivamente para niños. Pero el libro de Jonás es mucho más que eso. El libro de Jonás tiene demasiadas cosas que enseñarnos a nosotros, sobre todo con referencia al sentimiento que Jonás tenía y las cosas que se olvidaba Jonás también. Él es un profeta menor que, tal como sabemos, en el libro de Reyes sale como él está trabajando en el reino del norte. Y también es un profeta al cual valida nuestro Señor Jesús cuando él dice claramente, producto que le están pidiendo alguna señal, y él dice que no va a haber señal más que la de Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre iba a estar en el centro de la tierra. Entonces él valida esta historia, no es una historia ficticia, no es una historia real, verdadera. Y es una historia que nos habla acerca de este hombre llamado Jonás, de este individuo que se ha resistido un poco a querer hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, producto de un poco esa actitud que él tiene de a lo mejor no amor hacia sus enemigos. No hay que olvidarse que el envío que está haciendo Dios para él. Ahora, aquí hay algo bien interesante porque Dios lo elige a Jonás. Sabemos de que Dios conoce las cosas de antemano, como dice el libro de los Romanos, y él sabe lo que Jonás iba a hacer. Pero tal como lo mencionamos cuando aprendemos y estudiamos estos libros, como dice el apóstol Pablo, tanto en los Romanos como en los Corintios, estas cosas están escritas para ejemplos para nosotros que hemos alcanzado el final de los siglos. Entonces, este profeta menor ha sido llamado por Dios a que haga algo, que vaya y anuncie a una nación, a una capital particularmente que es Nínive, que es la capital del reino de Asiria, que les diga a ellos lo que va a acontecer con ellos, pero él decide hacer algo totalmente diferente porque él piensa que Dios está equivocado y que realmente Dios no está haciendo las cosas bien. Entonces, ahora algo interesante, cuando uno piensa en el anuncio que él hace, si vamos al capítulo 3 nuevamente, que ya lo miramos, en el capítulo 3 nos dice algo interesante con respecto al mensaje en sí. Dice el verso 3, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor, fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla. El día que Jonás entró en la ciudad proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Si usted se fija aquí, es tremendamente corto el mensaje que él está dando a estas personas. Ahora, algo interesante, sí, con el mensaje que él está dando, son 8 palabras que hay aquí, es un anuncio no menor. Es un anuncio de que algo va a ocurrir en 40 días más. Ahora, todos conocemos lo que acontece, no solo primero con las personas comunes y corrientes, sino que luego llega aún donde el propio rey, y lo que nos muestra que ellos, tanto las personas comunes y corrientes, y luego el rey proclama a esto a nivel nacional, y mostrando realmente un arrepentimiento y haciendo caso de lo que se le ha estado mencionando a ellos, que tienen de alguna manera dejar de hacer ciertas cosas. Y como lo hicimos mención, el arrepentimiento de ellos no es solamente un arrepentimiento de palabras, sino que es un arrepentimiento mostrado en hechos. Porque mucha gente se puede arrepentir de palabra, y es como alguna vez lo hemos dicho, a veces muchos sugieren o ponen en tela de juicio cuando hay personas que hacen decisiones a lo mejor a punto de morir.
Hay gente que pone en juicio, en tela de juicio. Eso no sabemos a lo mejor si realmente es una conversión real y genuina, y a lo mejor Dios lo sabe. Ahora, tenemos ejemplos de personas que sí lo han hecho. Tenemos al hombre que está al lado de Jesús en la cruz del Calvario, que era una persona que, y es importante destacar eso, lo hemos reiterado, las personas que llegan a esas instancias son personas que están de verdad en una situación muy mal en cuanto a su vida. Por eso la justicia lo ha puesto en esa situación, para que ellos mueran de la manera en que mueren los criminales más cruentos, más crueles. Pero ese criminal cruento, cruel, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y eso bastó para que Jesús le dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí podemos ver algo que realmente sí ocurre, y que hay personas que pueden a última hora hacer una decisión por Jesús y cambiar. Ahora, lo interesante es que no todas las personas saben si van a tener tiempo. No todos tienen el tiempo a veces. A veces las enfermedades que uno podría mencionar, que son enfermedades gravísimas, a veces que le vienen a las personas al final de esos días, a veces son oportunidades enormes donde Dios los llama para que puedan arreglar su vida, tienen tiempo. Pero a veces no, hay gente que parte de un momento a otro y no tiene ni un momento para poder arrepentirse. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que ojalá las personas hoy día pudieran reaccionar de la misma manera. Dice el verso 9 del capítulo 3, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Esa es la voz del rey. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Entonces, claramente, ese cambio de actitud, esa novedad de vida, ese nacer de nuevo de esta persona, llevó a Dios a que cambiara lo que Él había determinado para ellos. Ahora, reitero algo importante para el día presente. Ojalá todas las personas hoy día reaccionaran de la misma manera. Lamentablemente hoy día hay muchas personas que no creen que estemos en los últimos días. Son muchos los que no creen. Ahora, cuando uno mira esto a nivel de escritural, por favor, si usted va al libro de los Hechos conmigo, al capítulo 2, el apóstol Pedro ahí hace un sermón producto de una situación que se dio, que el Espíritu Santo vino sobre ellos, y esto causó una gran conmoción, al punto que las personas que vivían en Jerusalén pensaron que los discípulos estaban borrachos. Eso es lo que ellos pensaron, porque empezaron a hablar nuevas lenguas y todo este tipo de cosas. Pero sabemos por la Escritura que la gente se empezó a dar cuenta que no era eso. ¿Producto de qué? Porque ellos estaban hablando en el idioma de muchas de estas personas y le estaban predicando el Evangelio de Jesús. Pero algo interesante, Pedro explica lo que está aconteciendo allí. Y él dice algo interesante con respecto a esto mismo, para que tengamos claridad con respecto a los últimos días y sobre todo al tiempo presente, a lo mejor que nosotros estamos viviendo. Dice el verso 14 del capítulo 2. Entonces Pedro dio un paso adelante, estoy leyendo la NTV, yo sé que se me quedó pegada la NTV. Dice, junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Son las 9 de la mañana, es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre la gente, sobre sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que destacar? Que los últimos días vienen ocurriendo desde hace 2000 años. ¿Ya? Eso es lo que la Biblia enseña. Por favor, sigamos mirando, poniéndole evidencia a esto. Ustedes saben que a mí me gusta ponerle evidencia a estas cosas. De ahí vamos a ver qué tan cerca estamos realmente y por qué podríamos decir eso. Vamos al libro de 1 Timoteo, capítulo 4.
Versículo 1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán a espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Entonces, aquí el apóstol Pablo, primero no se olviden, es Pedro, ahora es Pablo, hablando de los últimos días. Pero nuevamente, ¿cuándo está diciendo esto? ¿Cuándo fue escrito este libro? Este libro fue escrito aproximadamente el año 50 después de Cristo, aproximadamente. Puede haber algunas variaciones. Significa que fue escrito, si fuéramos bien matemáticos, hace 1900 y tantos años. Entonces los últimos días partieron desde el momento en que Jesucristo resucitó. Otro texto, por favor. Santiago capítulo 5, verso 3. Ahora ya no es Pedro, ya no es Pablo, es Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Capítulo 5, verso 3. Dice: vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces tenemos a Pedro, a Pablo, a Santiago. En Hebreos capítulo 1. ¿Quién escribió el libro de los Hebreos? Yo digo que Pablo, no se sabe. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces ya no tenemos solo eso. Y así podemos seguir, por ejemplo, con Segunda de Pedro capítulo 3, con el libro de Apocalipsis, y con Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1, por favor. Validando un poco más al apóstol Pablo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Entonces, es interesante esto. ¿Por qué? Porque reitero lo que estoy mencionando. Cuando uno piensa, trasladándonos un poco la historia de Jonás, Jonás está predicándole algo a un grupo de personas que si ellos no cambian, en 40 días viene un juicio sobre ellos. Ahora, obviamente ese juicio no vino sobre ellos y Nínive como capital de Asiria siguió existiendo hasta 100 años más. Cuando uno va a otro de los profetas que vamos a ver más adelante, ahí ese profeta se levanta y trae juicio sobre Nínive, y en ese momento ellos no se arrepienten y Dios sí los castiga a ellos. Pero ¿qué es lo que yo estaba mencionando? Lo que estaba mencionando más que ninguna otra cosa es lo que estas personas tomaron e hicieron con respecto a lo que oyeron de parte de Jonás, porque lo que Jonás le estaba diciendo venía de parte de Dios. Entonces, ¿se imaginan si todas las personas y realmente los creyentes creyéramos de manera real, genuina y verdadera que Jesucristo puede aparecer en cualquier momento? Que eso realmente debiera cambiar nuestro modo de pensar y nuestro modo de vivir. Porque lo que pasó en estas personas, el modo de vivir de ellos cambió. Ese es el testimonio que da el propio Dios acerca de ellos. Dice que dejaron, ¿qué? Sus malos caminos. Entonces, con referencia al mundo. Ahora, si uno piensa en algo muy particular con respecto, si los últimos días son del año 1 hasta hoy, ¿en qué momento realmente estamos viviendo hoy día? Hay algo que es significativo para que creamos de que realmente, a pesar de que los últimos días aparecieron allá, hoy día estamos realmente en los descuentos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús y el propio Dios por medio de las Escrituras ha dado evidencia de dos cosas muy simples que nos van a hablar realmente de los últimos momentos de la historia humana. En Daniel capítulo 12, verso 1 al 3. Como sabemos, Daniel es un hombre al cual Dios le está relatando las cosas que van a ocurrir en el futuro con Israel.
Y aquí le habla acerca de la gran tribulación, ¿no es cierto? Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gesta hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna, unos y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Punto. Pero tú, Daniel, terminó esa historia y le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esta es una característica que de verdad nos debe hacer pensar a nosotros que queda muy poco tiempo para que Jesucristo venga a buscar su iglesia. ¿Por qué? Porque hasta el año, no sé, 1900 podríamos decir, el hombre lo más rápido que andaba era sobre un caballo. Y en los últimos 200 años será mucho todavía, vemos que la ciencia va cambiando, y hasta el día que hoy día uno se sorprende con la capacidad que tiene el hombre para hacer cosas. En la ciencia uno realmente se sorprende hoy día con la capacidad. Entonces, esto nos habla realmente que estamos en el tiempo del fin. Pero ya más cercano a ese tiempo que a lo mejor podemos decir, bueno, el tiempo del fin es de la época de Jesús. Sí, la Biblia relata eso. Pero este libro y esto que está diciendo aquí relata que estamos mucho más al final de ese tiempo del fin. Y algo muy significativo, el libro de Lucas capítulo 21. Recuerden que el libro de Lucas, como los demás evangelios, el Señor Jesús está respondiendo a las preguntas que le hacen los apóstoles. Los apóstoles siempre tenían preguntas, igual que a nosotros, siempre queremos saber ciertas cosas. Y ellos le preguntan a Jesús acerca de varias cosas. Le preguntan acerca particularmente del tiempo del fin. Y Jesús le responde en Mateo 24, particularmente con todas las cosas que leemos allí. Aquí en Lucas 21, por favor, Lucas 21 dije, ¿no es cierto? En Lucas 21 es muy particular. ¿Por qué? Porque él le dice a ellos dos cosas que son interesantes. Una, les dijo que cuando vean, ¿no es cierto?, que se siente sobre el templo de Dios la abominación desoladora, ellos huyan, ¿ya? Esa es una señal que le está dándoles a ellos, al pueblo de Israel. Pero a la iglesia le dice otra cosa un poco diferente. ¿Por qué? Porque Israel sabemos que tiene que entrar a la gran tribulación, porque eso es lo que dice la Escritura, que la gran tribulación es por causa de una humanidad apóstata, de un cristianismo apóstata y sobre todo de un Israel que no ha querido recibir a Jesús. Como Jesús lloró a las puertas de Jerusalén en Mateo 23, 37 al 39, cuando dijo, si hubieses conocido el día de tu visitación, pero ahora ustedes no me van a ver hasta cuando digan, bendito el que viene en el nombre de Dios. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando ellos reconozcan a Jesús como Señor y Salvador personal. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando ellos empiecen a ver la abominación desoladora a la mitad de la tribulación y se den cuenta de que el Cristo que ellos rechazaron hace 2000 años era el Cristo. ¿Por qué? Porque de ahí para adelante el Espíritu Santo va a comenzar a hacer trabajos en ellos. Pero a la iglesia le dice algo muy particular el apóstol Lucas, aquí el médico amado. ¿Qué es lo que le dice, por favor? Déjenme buscarle el verso. Desde el verso 25 empieza a hablar de lo que va a ocurrir con las señales en el sol, lo que va a ocurrir con las personas del mundo, y que van a estar todos de alguna manera muy afligidos por lo que les va a tocar vivir, ¿no es cierto? Luego dice que vendrá el Hijo del Hombre con nube, con poder y gran gloria, su segunda venida, ¿no es cierto?, con poder y gloria, y nosotros con Él. Pero ahí para, dice, punto. Y aquí nuevamente él trae, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles? Todas estas señales que sabemos. Aquí hay algo muy importante, por favor, que hay que entender. El Señor Jesús y el apóstol Pablo dice que va a ser como los dolores a la mujer encinta. Cuando uno empieza a ver
todas las señales, ¿no es cierto? Las señales se han ido dando a través de la historia, pero un poco alejadas, pero ha llegado un momento en que todas las señales se han ido como acercando. Digamos, el siglo pasado fue uno de los siglos que más terremotos hubo en la historia de la humanidad. Entonces esto, vuelvo a reiterar, lo que está diciendo que es como las mujeres que han dado a luz saben. De repente, un dolor ahí, hambre, ya pasó el dolor, ¿no es cierto? Pero de repente esos dolores vienen más seguidos, hasta un momento que ya son incontenibles. Lo mismo va a pasar, dice que las cosas se van a ir desarrollando de tal manera. Por eso dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, todo lo anterior, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. También le dijo una parábola, mirad la higuera. Hay dos cosas que tienen que ver con Israel, la higuera y la vid. Y las dos tienen que ver con Israel, representan a Israel. Dice, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primero dijimos cuál señal es muy importante para darnos cuenta que estamos realmente viviéndose los descuentos, que es lo que es la ciencia. La ciencia cada día nos sorprende y nos va a seguir sorprendiendo más y más. Segundo, Israel. Los que conocen la historia de Israel, Israel fue un pueblo que lamentablemente estaba en continuo conflicto con las autoridades que le eran impuestas por Dios. Los romanos fueron la última autoridad que estaba sobre ellos y ellos estaban en continuo conflicto con ellos al punto que en el año 70 ellos se sublevaron, hubo una sublevación no menor y fueron contra el imperio. Y el imperio mandó a Tito, el que va a ser el emperador romano luego, y él sofoca esto luego de tenerlos sujetos por un par de años adentro, donde hubo una cantidad enorme de hambre. Y ellos son echados de Jerusalén y bajo pena de muerte ellos no podían volver. Si usted no cree que ellos fueron echados, ellos no podían volver a Jerusalén. Ellos recién, el año 1850, un movimiento sionista comenzó a acercarse a Israel y a Jerusalén porque Dios los movió para preparar lo que iba a ocurrir. ¿Cuándo? El 14 de mayo del año 1948. Que era que, como dice Isaías 66, en un solo día ellos iban a volver a ser nación. Y esa es la señal más grande que nosotros tenemos acerca de que Jesús está a la vuelta de la esquina. Él lo dijo, no pasará esa generación. Israel floreció el año 48. Una generación son 70, 80 años. ¿Sabe cuánto llevamos? 70 y tantos años. Entonces, realmente esto es gravitante para nosotros. Por eso reitero, qué tremendo, yo disfruto el saber, a Jonás no le gustó eso en realidad, pero disfruto el saber cómo este grupo de personas realmente escuchó lo que Dios le dijo y creyó. Porque ellos no lo vieron, ellos no supieron de nada de lo que venía sobre ellos. Ellos simplemente hubo una situación particular, ellos siguieron viviendo, cambiaron de vida y obviamente durante el transcurso de 100 años volvieron a ser los mismos que eran antes, la generación futura, pero esa generación cambió. Entonces, ¿qué es lo importante, mis hermanos? En el libro de los Romanos, en el capítulo 13, el apóstol Pablo, también haciendo mención un poco de estas mismas cosas, en el versículo 11 hasta el versículo 14, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando uno mira estos textos, por ejemplo, y mira otros textos donde el apóstol Pablo también le tiene que decirle, por ejemplo, a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, miren, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, aquí Pablo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está haciendo referencia en el libro de los Romanos
obviamente producto que los romanos de alguna manera también tienen cierto conocimiento acerca de estas cosas, pero lo importante, lo que les dice a ellos, acerca, dice, y esto conociendo el tiempo, lo que nos dice Pablo allá, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Cuando uno piensa, lo que está diciendo aquí es cuando llegar a las 12 de la noche, al momento más oscuro. Acaban de decirme, yo no sé, anoche porque yo duermo poco ya, y de repente ando buscando un gato que lo hemos recogido y a veces necesita comer porque trajimos otra gata a la casa que no aguanta este gato. Entonces tengo que ir a buscarlo y yo esconder la gata. Como a las 2 de la mañana de repente estoy en mi patio. ¡Pa! 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 Balazos. ¿Qué onda? Y hoy día me cuentan que 2 jóvenes, uno lo encontraron allá en la laguna de Curauma y otro lo mataron a los pocos días acá. ¿Cuándo nosotros, por ejemplo, como nación, habíamos visto esto? ¿Cuándo? Nosotros podemos decir realmente que no estamos viviendo en el tiempo final, que la maldad ya ha llegado casi a la culminación. ¿Saben algo interesante? El domingo seguramente lo vamos a mirar. Nosotros tenemos que llegar a una sociedad sin dinero, pero ¿saben también una sociedad, ¿saben de qué? Sin Dios. Por eso, por ejemplo, nuestros ministros que en algún momento fueron diputados, concejales o senadores, han hecho referencia a que de repente no hay por qué a levantar la sesión en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos Dios es nada. Y no se olvide que otra señal muy significativa de que estamos en los últimos tiempos, segunda de Pedro, dice que vendrán burladores. ¿Usted cree que no se burlan de nosotros cuando le decimos que Jesús va a venir a buscarnos y nos va a llevar? Ese es el tiempo que estamos viviendo. Por eso aquí el apóstol dice, la noche está avanzada, se acerca el día y el llamado. Desechemos las obras de las tinieblas, vistamos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjese que es interesante. El apóstol Pablo a los romanos le está diciendo algo que Lucas le está diciendo a su patrón, escribiéndole, o a su amo, a quien sea ese Teófilo, ¿no es cierto? Como Jesús le dijo a los apóstoles que por favor tengan cuidado, que no dejen que sus corazones se carguen de ¿qué? De glotonerías, embriagueces y de los afanes de esta vida. Porque de repente va a venir el Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso. Y no solo esto, por favor, si uno va al apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, dice, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, nuevamente la palabra postreros días, pero aquí está hablando ya de algo muy significativo, que es esta época, dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Quiero parar un poco aquí. Si usted se da cuenta, hasta hace 30, 40 años atrás, nuestro país, por ejemplo, hace 40 años atrás, de aquí los que éramos ya, ¿cuánto teníamos? 20, pongámosle un poco más ya. 50, 60 años atrás, no mucho, 40, 50 años. Yo tenía 10, 13 años. La sociedad que me rodeaba a mí, los niños que crecían aún eran católicos, aún los papás le podían enseñar de Dios. ¿Usted cree que hoy día en nuestro país los jóvenes de hoy día tienen alguna noción o les interesa algo Dios? Son muy pocos. Entonces cuando dice aquí, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores, es una señal inequívoca de que Jesús viene pronto, porque antes no ocurría esto. A lo más, uno como católico, voy a ponerme en ese aspecto, le tiraba piedra a los evangélicos.
que yo le tiraba piedra a la casa del Willy, que ahí su papá y su mamá tenían una iglesia. A lo más yo me podía burlar de ellos, pero una cosa minúscula, pero hoy día no, pues, los burladores, ¿usted dónde los encuentra? Y algo tremendo, ¿saben qué? La gente prefiere creer la mentira. Alguien, es para la risa, uno lo ha visto en televisión, pero eso ocurre y parece que ocurre en alguna parte de Estados Unidos, más o menos para allá, para cerca de México, parece, no sé, no estoy seguro. El Día de la Marmota, ¿saben lo que significa eso, no? El Día de la Marmota, según las autoridades, viene el alcalde y sacan a un tremendo ratón gigante. Y el ratón gigante, según cuántas veces mire su sombra, significa si el invierno va a ser más largo o más corto. Y según las estadísticas, esa marmota, el 33% ha acertado y el resto se ha equivocado. Pero ahí están todos los años creyéndole. Y la gente prefiere creer la mentira, prefiere creer, ¿saben qué es lo que pasó el 2012? ¿Se acuerdan o no? Ya pasó hace ratito ya, que el mundo se iba a acabar. ¿Por qué se iba a acabar? Porque el calendario maya. O Nostradamus. Hermanos míos, nosotros tenemos la fuente más creíble, veraz, que es la Biblia. Por eso hay que escuchar, por eso hay que oír y por eso hay que hacer. Por eso Pedro dice aquí, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Mentira eso. Yo hace 30 años atrás, ¿qué sabíamos de tarjetas de crédito? Ahora, hace pocos días fui a ver a un amigo, su perro tuvo que llevarlo al veterinario y el perro volvió. ¿Saben con qué volvió, no? Con un chip. Mis dos perras, cuando tuve que llevarla a un veterinario en ese momento, a lo más, ¿sabes lo que le pusieron? Un tatuaje en la oreja. Le escribieron un número con tatuaje. Pero hoy día es chip. Entonces realmente las cosas sí han ido cambiando. Una sociedad sin dinero el día menos pensado. Alguien va y sabe que se acabó el dinero, no hay más dinero y vamos a tener que ir corriendo los que tienen dinero bajo el colchón. Van a tener que ir corriendo a depositar su dinero para que den un plástico, porque si no su dinero va a perder valor, no va a servir para nada, va a ser simple papel. Dice, estos se ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado. ¿Cuál mundo? El antediluviano, el de Génesis 6, el que Dios inundó con agua. Pero dice, los cielos y la tierra que existen ahora, esto que tenemos nosotros. Según Daniel, no lo vamos a mirar, pero los que les guste, vayan a Daniel 11, van a encontrar dos cifras. Y él dice que espera hasta este otro, y ¿sabe lo que habla ahí? De ese tiempo que Dios va a regenerar la tierra, luego de la gran catástrofe, de la gran tribulación, de la batalla de Armagedón, y cuando esta tierra quede contaminada y Dios la restaure como al principio. ¿Ya? Esa tierra que Dios va a restaurar como al principio, ¿no es cierto? Nosotros sabemos todo lo que viene ahí. Dice, guardados por el fuego para el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo. ¿Se imagina si el Señor hubiese decidido hacer algo antes de enviar a Jonás, o no envía a Jonás y otras personas? Dios le dio a ellos oportunidades. Dios lo que está haciendo hoy día es dando oportunidades. Piensen en los que están aquí y algunos llegaron a, no sé, pues no de los que han estado no congregándose porque están caminando en el mundo afuera. No que no estén congregándose y caminando, porque hay muchos que pueden no congregarse y caminar con Dios, pero los que estaban afuera en el mundo. Ahí estoy mirando uno y hasta al final. Él sabe, él estaba afuera. Y dice que Dios por amor a él. No tengo temor en decirlo, él sabe que lo quiero mucho. Y no solo a él, a muchos de los que hoy están caminando afuera. Dice que él no ha venido. Y quiere que ellos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento.
Pero ¿qué es lo interesante? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él, sin mancha, irreprensible y en paz. Ese es el llamado que realmente Dios nos está haciendo a nosotros. ¿Sabe qué? La cosa más terrible que puede ocurrir es lo que relata primera de Juan capítulo 2, verso 28. Dice que muchos se alejarán de Él avergonzados. Que van a ser sorprendidos. Y por favor, no son mis matemáticas, son las matemáticas de Dios. Son 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. 2 están moliendo en el campo, unos tomados y otros dejados. Entonces Dios nos invita a nosotros de verdad a que tengamos esto. ¿Y por qué? Porque reitero, porque tenemos la fuente más creíble a la cual hacemos bien en estar atentos, dice Pedro. Ni el Corán ni la Bhagavad Gita tienen profecía. Ninguno de esos libros habla de profecía. El único libro que habla de profecía, ¿quién es? La Biblia. Y la gente a veces lamentablemente prefiere creer en otras cosas. Entonces, uno tiene que entender algo. Estamos viviendo una época muy increíble y es una época muy importante para nosotros y debemos pensar de alguna manera como Dios quiere que pensemos. Que no pensemos como Jonás. Que como yo dije el otro día, que no seamos como Jonás, como el hermano mayor, que lamentablemente no le gustó para nada que su hermano menor volviera a la casa y todo lo que no le gustó para nada. A Jonás no le gustó para nada que se hubieran convertido estas personas. Él no estuvo contento con eso. Entonces nosotros no debemos olvidarnos de algo muy sencillo. El libro, yo lo dije, yo lo titulé Las aventuras de Jonás, pero también es un libro que lo único que habla, ¿sabe de qué es lo que es? De la misericordia de Dios. Porque aquí hay pura misericordia. Piensen en Jonás, capítulo 1. Un infeliz, que primero se dice, yo me voy a España, no estoy ni ahí con el Señor. Él dice que le teme a Dios, pero hace su propia voluntad. Segundo, cuando está pasando la tormenta, le interesa un comino la vida de las personas. Me quiero hundir con todos ellos. ¿Qué haría usted con una persona así, si usted fuera Dios? Si yo fuera Dios, olvídelo, lo descuartizo. Gracias a Dios no soy Dios. Lo descuartizo, infeliz. ¿Qué más no le diría? Pero ¿qué hizo Dios con él? Él dijo, bueno, tírenme al mar y se acabó mi vida. ¿Qué hizo Dios? Preparó un pez. ¿Qué es lo que es eso? Eso es misericordia. Es misericordia de Dios. Y por favor, algo muy sencillo. Tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas que a veces nos ocurren a nuestra vida, porque muchas veces lo que está ocurriendo en nuestra vida es simplemente misericordia de Dios. Misericordia de Dios significa su amor, su bondad, su compasión hacia las personas. La Biblia dice claramente que la misericordia de Dios es eterna, que no cambia. Eso es lo que no le gustó a Jonás. Ahora algo importante con esto, por favor, la misericordia de Dios muchas veces ha estado presente en nuestra vida y es una pena cuando a veces no la vemos. Porque la misericordia de Dios se ve y se enfrenta, ¿sabe qué? De muchas maneras cuando a veces nos pasan cosas. Y a veces pensamos, pareciera que lo que nos pasó fue malo y no fue malo, porque Dios lo usó, ¿sabe qué? Para frenarte, para pararte, para que no siguieras haciendo lo que estás haciendo. Eso es misericordia. Algunos dicen, yo no lo sé, me confundo con eso. Por ejemplo, cuando habla el libro de Corintios de los que están debilitados, ¿se acuerda? Y muchos muertos, a uno dice para que no sean juzgados con el mundo, dice que Dios los mató para llevárselos al cielo. No lo sé, porque para mí ir al cielo es una bendición, pero así dicen algunos. Que lo que pasó con las personas de Hechos 5, esos que le mintieron a Dios y al Espíritu Santo, que eran creyentes, Dios los mató. No lo sé.
Entonces, por favor, no dejes de ver las cosas que te puedan estar ocurriendo en tu vida como lo que son misericordia de Dios. Porque Dios te podría dejar. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice el salmista, bueno, dice así, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. ¿Por qué dice él? Porque yo andaba descarriado. ¿Cuántas veces nos suceden cosas y nos paramos y decimos, parece que tengo que organizarme un poquito más, parece que tengo que dejar de hacer estas cosas, estas otras cosas, porque empezás a hacer un pequeño ordenamiento y te das cuenta que realmente estás en otra? Entonces, por favor, miremos eso. ¿Sabe? La misericordia de Dios siempre ha estado presente. Jonás lo sabe. Y a él no le gusta claramente eso. El salmista lo dice mucho. El Salmo 145, miren por favor, verso 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todo y su misericordia sobre todas sus obras. ¿Se acuerdan de Habacuc, de la oración de Habacuc? Habacuc es un hombre que sabía cuando le dice a Dios, luego que ha reclamado, Dios, mira lo que me toca ver, y Dios le dice, ¿sabes qué? Prepárate porque lo que viene es peor. Ya está bien, dice Dios. ¿Y qué le dice? He oído tu palabra y temí, ha oído tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Porque como dice la Escritura, la misericordia de Dios realmente están presentes siempre. Entonces, claramente Dios, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Misericordia. ¿Con quién ha estado mostrando misericordia? Con un grupo de personas que lamentablemente Jonás piensa que no la merecen por su crueldad. Pero Dios extiende misericordia hacia los crueles y aún hacia aquellos que son tremendamente perversos. Y si tienes algún problema con eso, por favor lee lo que dice Pablo a los Corintios. Cuando estos estaban ufanados y le dice, para, acuérdate que tú eras ladrón, ¿no? Acuérdate que tú eras homosexual, acuérdate que tú eras adúltero, acuérdate, y empezó así, ¿no? Y ellos empezaron a hacer ellos, ¿no? Lo mismo que Jesús cuando vinieron a acusar a la mujer, ¿se acuerdan? Que la querían lapidar, y él comenzó a dibujar, y dijo que esté libre de pecado. Según algunos dicen que él empezó a escribir los pecados de cada uno. Entonces, cuando Dios te sacó a ti, ¿de dónde te sacó? Cuando me sacó a mí, ¿de dónde me sacó? Jonás tiene un problema muy grande. ¿Qué se le ha olvidado a Jonás? A Jonás se le olvidó de dónde viene. Él viene del reino del norte. En el reino del norte han sido terribles. No ha habido un rey bueno. Acuérdense de Elías, acuérdense de toda esa profecía, de todo el llamado que Dios les ha... Ellos no se arrepintieron nunca. Pues si usted va al libro de los Hechos, al capítulo 6 y el 7, que Esteban hace una predicación, ¿qué dice que hizo Dios con ellos? Todo el día, ¿qué es lo que hizo? Le extendió sus brazos en misericordia. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado cuando de repente nos convertimos en personas que pensamos que somos mejores que otros. Jeremías dice, cuidado, que el corazón es engañoso. Nosotros no somos mejores que nadie. Y la Biblia declara claramente que Dios nos salvó estando ¿en qué? En delitos y en pecados. Algunos piensan, o alguna vez pensó uno, no sé, yo no era tan malo. Así pensaba yo, pues. No, Dios me miró, Dios vio cosas buenas en mí. Pero poco a poco Dios me fue sacando como las cascaritas, sí, esas cascaritas y las cascaritas. Y me di cuenta de repente que no eran ellos los problemas, era yo el que contaminé a un montón y arrastré a un montón de gente a hacer cosas horribles. Yo les contaba, hace pocos días estuve con dos primos que no los veía hace muchos años. Uno de ellos, hijo de la hermana mayor, del hermano mayor de mi mamá, conoce toda mi historia, cosas que ni yo sé. Yo realmente digo, quédate callado, mejor no sigáis hablando. Porque realmente cuando uno trae a la memoria las cosas horribles que uno hizo. Horribles. Pero, ¿sabe qué? Dios
tiene algo muy importante. Y Ezequiel 33:1 dice, ¿qué es lo que dice él? Y este es el verdadero corazón de Dios, que Dios no quiere la muerte ¿de quién? Del pecador. Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que todos sean salvos. Ahora, obviamente, no todos van a venir al Señor Jesucristo. Este es el corazón de Dios. Y no se olvide, por favor, la misericordia de Dios es inmerecida. Por eso Pablo lo sabe y lo predica. Y en 1 Corintios 1:15 dice algo muy simple él. Dios vino a salvar a los pecadores. Dice, ¿qué dice? Yo soy el primero. No dice yo era, yo soy el primero. Recuerden a Pablo, él decía judío y empezó a dar todo eso, pero todo esto, ¿qué es lo que es? Nada, basura, porque lo había hecho. Piensa en un religioso al punto, lleno de ira. Cuando usted lee el libro, dice que él iba a Damasco lleno de ira, de enojo, un enojo santo. Mentira. Y era Satanás ahí tratando, persiguiendo a los verdaderos hijos de Dios por medio de la religión. Entonces, por eso, mis hermanos, tengamos cuidado con esto y de verdad no nos olvidemos nunca que Dios es misericordioso con nosotros y sigue siendo misericordioso. ¿Saben por qué? Porque si no fuera así, tú y yo que cometimos pecados todos los días, ¿a dónde iríamos a pedir perdón? Y Él puso un abogado, y no solo puso un abogado. En Hebreos 4, ¿qué es lo que dice? Que podemos acercarnos a Él confiadamente para hallar ¿qué? Gracia y el oportuno socorro. Entonces, no vamos a terminar, les dije yo Jonás hoy día. Pero es tremendo cómo Jonás lamentablemente se convierte en una persona que realmente no ha entendido primero la misericordia de Dios. Y sabe lo más terrible, que Jonás tiene misericordia por otras cosas. Tiene misericordia de la planta. Y Dios le dice, hey, no has hecho nada con ella, pero no tiene misericordia de las personas. Algunos dicen, yo no lo creo, dice que porque algunos piensan que realmente lo que habitaban en ese lugar eran 1 millón de personas. Y la Biblia dice 120,000 personas, no lo sé. Pero lo que yo sé que el rey y la gente reaccionó, porque algunos dicen que son solo niños a los que Dios salvó, pero no lo creo, porque ahí la Biblia dice, habla del rey, habla de las personas. Entonces, y por favor, un ejemplo muy notable de una persona mala, perversa, que no merecía nada de salvación. ¿Se acuerdan de aquel hombre que Dios le dijo, ordena tu casa que mañana vas a morir? Ese rey dijo, no, yo no me quiero morir, y pataleó. Y Dios le dijo, ya, te voy a dar 15 años más. Y este fresco dijo, ¿y cómo voy a saber si es verdad? Y dice que el sol lo hizo retroceder, es lo que dice la Escritura. Y le nació un hijo, ¿se llamó cuánto? Manasés. El peor rey de Israel, el peor, el más malo. Pero al final de su vida, ¿sabe lo que pasó con él o no? Se arrepintió. Misericordia de Dios. Pero no te olvides nunca que Dios también contigo ha sido misericordioso. Por eso que dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos, ¿qué es lo que encontrarán? Y yo no llegué a los textos, pero la cosa más terrible que hay es que nos podamos convertir en jueces. Porque si juzgamos, dice, está bien, dice Dios, no hay drama. ¿Quieres juzgar? Juzga. Pero por favor, atenta a las consecuencias. Que yo te voy a juzgar a ti como tú juzgas, pero encima te voy a añadir. Porque no se olvide que lamentablemente lo que más ocurre en la vida de las personas, que es lo que le encanta mirar la paja en el ojo ajeno. Y el que le dijo a ellos, ¿y la viga? Perdón, ¿cuál viga? Entonces tengamos cuidado con esas cosas. Como él mismo ha dicho, si alguno dice que no ha pecado, ¿qué es lo que es? Mentiroso. Entonces, Dios que nos ayude, que nos dé misericordia y que nos ayude a amar al mundo como Él lo ama. Él no quiere la muerte del pecador, para nada. Y por favor, los ejemplos que hay en la Escritura de esto, como que estoy diciendo, deben darnos ánimo a nosotros, que Dios puede tocar a cualquiera. A cualquiera. Dios puede hacer lo que quiera. Pero lo importante es que nosotros no nos convirtamos en las personas equivocadas, sino que realmente seamos, como Él dice,
gente que le da gracias a Dios porque de verdad su misericordia es cada día para con nosotros. Yo no tengo nada más que agradecimiento a Dios porque no me ha matado todas estas veces que debió haberme matado. No tengo más que agradecimiento porque Él ha sido tremendamente misericordioso conmigo. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra. Y de verdad gracias, Dios, porque tu palabra es tan clara con respecto a la sangre preciosa de nuestro Cristo, con la cual tú nos compraste, Señor. No nos compraste con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, Señor. Gracias porque esa sangre no solo perdona nuestros pecados pasados, perdona nuestros pecados presentes y aún perdona nuestros pecados futuros, Señor. Gracias, Dios, por como tú has dicho, que abogado tenemos para con el Padre, Señor. Gracias por lo que tú nos dices, Señor, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a no ser juiciosos, a no juzgar nada antes de tiempo, tal como tú lo dices, sino al contrario, Padre, ayúdanos a hacer como dice el apóstol Pablo cuando habla del amor, que el amor es benigno, Señor. Ayúdanos a ser bien pensados, Señor. Ayúdanos, perdónanos. No nos permita satisfacer los deseos carnales que están en nosotros, que a veces tienen esa tendencia de juzgar a otros, Señor. Ayúdanos a ser consecuentes y a mirarnos a nosotros mismos cada día, Señor. Y si nos queremos comparar con alguien, Señor, ayúdanos a compararnos contigo, Señor. Y seguramente nos hallaremos falto todos los días, Señor. Gracias, Dios, por darnos tu amor, tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios los bendiga mucho.